Antes de empezar con este vídeo, quería agradeceros por su gran apoyo. Hombre, por favor, muchas gracias. Thank you so much, friend. Y a los nuevos, os doy la bienvenida. Soy Julius To. Creo contenido sobre los diferentes trámites de extranjería, como en la vida en España, tutoriales y demás. Bienvenidos a mi canal. Os tengo buenas noticias. España y los demás países de la Unión Europea están evaluando aprobar 4 nuevas vacunas, lo cual permitiría a que miles de extranjeros puedan viajar más adelante a Europa y sin restricciones. Es un vídeo muy interesante, para lo cual os pido que me acompañen hasta el final de este vídeo. El proceso de vacunación contra la COVID-19 en España sigue a buen ritmo, por lo que muchas comunidades autónomas empiezan a relajar las restricciones, a aumentar el aforo de personas en un local y a extender el horario de cierre. Hasta la fecha, el 39,6% de la población ya están vacunadas, es decir, ya han recibido al menos una dosis. Como sabéis, la campaña de vacunación en España se lleva por grupos. Actualmente se está vacunando a las personas entre 50 a 59 años. Después de que te colocan el pinchazo, te indica de que te volverán a colocar la segunda dosis después de 21 días. Además, te entregan una ficha, la cual contiene tus datos, el número de dosis y la fecha. En cuanto a las posibles fechas para poder vacunarse, son las siguientes. En junio, las personas de 40 a 49 años. Julio, de 30 a 39 años. Agosto, de 20 a 29 años. En el caso de los menores de 12 a 16 años, en estos días se publicarán las fechas para poder ser vacunados. Cabe deciros de que se está evaluando vacunarse a los menores con las dosis de Pfizer. El presidente del gobierno ha confirmado de que hasta mediados de agosto el 70% de la población ya estarán vacunadas contra la COVID-19. Si se sigue manteniendo el mismo ritmo de vacunación, lo podemos lograr. Cabe precisar de que las remesas de vacunas están llegando completas y a la fecha indicada. Gracias a ello se está avanzando con la vacunación en España. Por lo que a partir de esa fecha, las personas que no han sido vacunadas contra la COVID-19 podrían viajar a España y a los demás países de la Unión Europea solo con prueba PCR negativa, pero todo va a depender del proceso de vacunación en España. Las personas que deseen viajar a España tienen que estar debidamente vacunadas contra la COVID-19 por alguna de las 4 vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, como son Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Esas 4 vacunas son válidas para poder viajar a partir del 7 de junio a España. Hace unos días se han publicado en 2 diarios prestigiosos en todo el mundo, como es el Wall Street Journal, un diario estadounidense, y en la agencia EFE, un diario europeo, que los países de la Unión Europea y la Agencia Europea del Medicamento está evaluando aprobar 4 nuevas vacunas, como son Sputnik 5, CureVac, Novavax y Sinovac. El día de hoy se van a reunir los expertos de la Agencia Europea del Medicamento, van a analizar y posteriormente aprobar alguna de esas vacunas. Y si logran aprobar alguna de estas vacunas, las personas que han sido vacunadas con alguna de estas dosis, más adelante podrían viajar a España o a los demás países de la Unión Europea sin restricciones, lo cual es una muy buena noticia. No obstante, las vacunas de Sinovac y Sputnik 5 se están administrando en la gran mayoría de países de América Latina, lo cual, una vez que sean aprobadas alguna de ellas, permitiría a que muchos extranjeros puedan viajar más adelante a Europa. La OMS ha aprobado la vacuna de Sinopharm y esperemos que pronto lo publiquen en el Boletín Oficial Europeo. Al estar aprobado por la OMS o por la Agencia Europea de Medicamento, las personas que han sido vacunadas con esta vacuna podrían viajar más adelante a España o a los demás países de la Unión Europea sin restricciones, lo cual se está trabajando en la aprobación de estas vacunas. La vacuna Sinopharm ha sido fabricada por una empresa china, lo cual se están administrando sus dosis en los siguientes países: Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, México, Irán, Senegal, Egipto, Pakistán, Camerún e India.
La efectividad de esta vacuna es del 79,34% según los expertos. Con la confirmación del Ejecutivo de la reactivación del turismo mundial, en España se han incrementado considerablemente las reservas de vuelos, cruceros, hoteles y restaurantes, y las islas siguen siendo los destinos más favoritos de los turistas extranjeros. España espera captar en todo este año a más de 45 millones de turistas extranjeros, lo cual se estimaría en una cifra equivalente a 85.000 millones de euros, lo cual es una cifra muy importante para poder reactivar la economía española. El proceso de vacunación contra la COVID-19 en todo el mundo es diferente, porque hay países que ya han vacunado a la mitad de su población, como también hay países que lamentablemente no llegan al 5% de la población vacunada contra la COVID-19. En el caso de los países que están avanzados con la vacunación, se pueden permitir reactivar su economía con el turismo de vacunas. Podéis revisar el vídeo de turismo de vacunas, cuáles son los requisitos en mi canal. Por lo que podemos decir que millones de personas a día de hoy no están vacunadas contra la COVID-19, ya sea por razones de abastecimiento de vacunas o que en sus países el proceso de vacunación contra la COVID-19 es muy lento. En cuanto a las preguntas que me han estado haciendo en relación al tema de la reactivación del turismo mundial en España, son las siguientes. ¿Se puede viajar a España solo con prueba PCR negativa? Pues lamentablemente os tengo que decir que no. Para poder viajar a España a partir del 7 de junio es importante estar vacunados contra la COVID-19 y presentar tu carnet de vacunación. ¿Se puede viajar a España de todos los países? El Ejecutivo ha precisado de que sí, se podrá viajar de todos los países sin excepción. ¿Cuáles son las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento? Pues las vacunas válidas para poder viajar a España son las siguientes: Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. ¿Desde qué edad es obligatorio estar vacunados contra la COVID-19? En principio, la vacuna no es obligatoria. Y en relación al factor edad, en muchos países precisan de que a partir de los 16 a 18 años los menores tienen que estar debidamente vacunados contra la COVID-19. Pero en España todavía no está precisado la edad exacta para poder estar vacunados en el caso de menores. ¿Qué pasa si tengo un vuelo con escala en España? ¿Cuáles son los requisitos? En este caso, al tener un vuelo con escala en España de unas horas, lo más probable es que te realicen una prueba PCR o test de antígenos. Pero eso no quita de que el turista esté vacunado contra la COVID-19. ¿Y quiénes pueden tramitar el pasaporte COVID? Lo podrán tramitar los ciudadanos de los países de la Unión Europea. Es un código QR, el cual contendrá la siguiente información: nombre y fecha de nacimiento, fecha de expedición del certificado, el número de dosis de las vacunas. Es gratuito y entrará en vigencia el 1 de julio. Tengo que precisar que en la mayoría de los países la población adulta ya ha sido vacunada, es decir, personas por encima de los 60 años. Estadísticamente hablando, las personas entre 20 a 50 años son los que viajan más al extranjero, y esperemos que el gobierno de España adopte medidas o restricciones para las personas que no están vacunadas contra la COVID-19 y desean viajar a España. Cualquier cambio que haya en relación a este tema, os estaré informando. Esperemos que pronto la OMS y la Unión Europea aprueben las 4 nuevas vacunas, lo cual permitiría a que miles, pero miles de extranjeros puedan viajar a España y a los países de la Unión Europea y sin restricciones. Deciros de que hay que estar pendientes a los posibles cambios. Podéis dejarme todas vuestras dudas en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este vídeo, no olvidéis de darle like. Os invito a que se suscriban a mi canal. Estoy en YouTube como Julius Todo. Nos vemos en un siguiente vídeo.